Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Quiero hoy hablarles de nuevo del complejo de Edipo, es decir, ya colgamos un vídeo que titulamos Éxito, fracaso y complejo de Edipo. Hoy lo que voy a hacer es hablar de un caso en el que ustedes van a poder, a través del cual ustedes van a poder ver ciertos aspectos de lo que llamamos complejo de Edipo. Como ustedes saben, la palabra complejo se refiere a que es un asunto complejo, es una parte del proceso evolutivo de todo niño y de toda niña que es muy complejo y por esto que incluye muchos elementos de tipo afectivo, de tipo sexual, del deseo, de la realidad, de los afectos, de los sentimientos, de las relaciones, de las identificaciones, etc. Y por esto lo llamamos complejo. Y Edipo, Freud eligió este nombre de complejo de Edipo por la mitología griega de lo que le sucedió a Edipo, que, bueno, hay una cierta semejanza entre lo que puede ocurrir dentro del proceso psíquico de un niño o de una niña. Bien, como digo, les voy a hablar del caso de un señor de mediana edad que ha tenido su vida ha tenido muchísimos avatares. Empezaré diciéndoles esto. ¿Qué pensarían ustedes si alguien les hablase de que su vida ha sido todo un fracaso? Si uno llega a una cierta edad, pongamos entre los 40 y los 50, y mira hacia atrás y se da cuenta de que el sueño, el proyecto que él ha tenido en su mente desde que era un niño, como es este caso, no ha sido realizado en absoluto, ha realizado mínimamente, y que todo ese sueño, todo ese proyecto ha quedado en nada, prácticamente en nada, podemos preguntarnos qué ha pasado en la vida de esta persona que su proyecto no se ha realizado. Yo diría aún más, no solo que no se ha realizado, sino que lo que se ha realizado está en las antípodas de aquello que estaba dentro de su deseo y dentro de su sueño. ¿Qué ha pasado? Seguramente muchos de ustedes dirían, bueno, pues a lo mejor se les ocurriría y me dirían, pues seguramente que este señor ha tenido mala suerte, ha estado enfermo, ha tenido algún problema de tipo económico por lo que no ha podido dedicarse a lo que quería, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de argumentos probablemente serían aquellos que daría un mayor número de personas si yo les dijera esto que les acabo de decir. Pero no ha sido así, no ha sido así, porque este señor lo ha tenido fácil. Podría haber realizado perfectamente su sueño si nos atenemos a las posibilidades económicas, familiares, circunstanciales, etcétera, etcétera. Lo ha tenido fácil. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en su funcionamiento interno, de cómo él funciona en su mente. ¿Cómo funciona su mente? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque es verdad que mucha gente no puede realizar un proyecto y un sueño porque sus circunstancias, por ejemplo, hay mucha gente que no puede realizar porque su pobreza es extrema y no puede realizar ese sueño, por motivos económicos, por motivos familiares, por motivos del país donde vive, por motivos de las circunstancias en las que vive ese país, o su familia, o su entorno. Eso es cierto, es así para millones de personas, para muchos millones de personas. Pero también hay el caso contrario de otras personas que habrían podido realizar su sueño, sobre todo en los países más desarrollados, donde las posibilidades de realización de ese tipo de sueños son más fáciles, que no han podido realizarlo por motivos internos. Bien, se trata de un señor de mediana edad, que tuvo desde niño, desde muy pequeño, un sueño que era en relación con la naturaleza. Él es una persona muy conocedora, sobre todo de la fauna. Le ha encantado siempre el estudio de la fauna, y desde muy niño realizaba excursiones a la montaña, para observar a los animales, para tomar anotaciones, para conocer todas sus costumbres, sus hábitats, etcétera, etcétera, etcétera.
Esta era la pasión de su vida. Y podía haber sido un gran biólogo o un gran estudioso de la fauna, estudiando aquellas carreras, aquellos estudios que evidentemente tienen relación con esto. Pero nada de esto ha sido posible. Les puedo decir que en este momento el trabajo de este señor, que no voy a decir cuál es, porque tengo, como saben, este señor tiene que quedar en el anonimato y por eso hablo siempre en términos generales, el trabajo de este señor no tiene absolutamente nada que ver con su sueño. Si se le dijera cuál es el trabajo, dirían ustedes, pero ¿cómo es posible que esté trabajando en una cosa tan absolutamente opuesta a su sueño? Bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que la vida de este señor sea un auténtico fracaso? Un fracaso estrepitoso. Justamente viene a la terapia por eso, para ver si puede salir de ese fracaso. Bien, voy a empezar porque aquí está la clave. La clave está en eso que llamamos en psicoanálisis el complejo de Edipo, ese proceso de la evolución de todo ser humano que va, digamos, desde el inicio de la vida hasta la etapa, digamos, hasta los 10 años, pongamos por caso, esos 10 primeros años de vida, donde pasan cosas que condicionan luego toda la vida de un ser humano. Hablaré primero, para que ustedes lo vean, de su familia. Él tiene varios hermanos y bueno, y tiene padre y madre. Los dos viven, ya son mayores, no viejos, pero sí mayores. Bien, hablaré primero de su madre. Bueno, y si no, primero permítanme que les diga, que les recuerde cuál es la esencia de eso que llamamos el complejo de Edipo. Ya lo expliqué, como digo, en ese vídeo que hicimos, que colgamos, que se llama Éxito, Fracaso y Complejo de Edipo. Pues lo más importante es que el deseo que hay, el deseo primario que hay en todo ser humano, tiene que sufrir una transformación, un proceso. El deseo primario, por ejemplo, en la relación de un niño con su madre, es, por ejemplo, estar ahí con esa madre, arropado, querido, como si en un proceso dual, Pero ¿qué pasa? Que tanto el niño como la niña se dan cuenta que esa madre o ese padre tiene otra persona a la que quiere, a la que desea. Si es un hombre será la madre, si es una mujer será el padre, su marido o su mujer. Esto el niño se va dando cuenta, y el niño tiene que sufrir, tiene que hacer todo un proceso que va desde lo primario tiene que ser llevado a la mente. Lo primario son los sentimientos, los deseos, las reacciones más primitivas, más primarias, tienen que ser elevados a la mente para ahí sufrir todo un proceso de transformación en las relaciones que establece con lo masculino y con lo femenino. Con el padre, representado lo masculino por el padre, lo femenino por la madre. Luego está también los hermanos. Bien, hablemos ahora un poco de la madre. La madre es una persona, digamos, con una personalidad muy débil. La madre es una mujer sometida al padre. Digamos, es una mujer que se ha focalizado en la relación con sus hijos, porque la relación con su marido, ese investir a su marido de deseo y de afecto, ha sido algo que ha sido difícil, ha sido problemático, no lo ha podido hacer bien. Y por tanto, ¿qué ha pasado? Que ha desplazado ese afecto, esos deseos desde donde deberían estar, que es puestos en ese hombre, en el hombre de su vida, en su marido, sus aspectos afectivos, sus deseos sexuales, sus deseos de compenetración, de conocimiento, de relación, de intercambio, etc. Todo eso que hay en una pareja que funciona bien, eso no ha podido realizarse bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha desplazado todo eso desde la figura de su marido
hacia la figura de su hijo. Voy a centrarme en este hijo, no en los otros. Bien, ¿y qué ha pasado? Que el hijo ha quedado atrapado en la seducción de su madre. ¿Cómo? Pues tomándolo como objeto de amor. En vez de tomar como objeto de amor al marido, toma como objeto de amor al hijo. ¿Y qué pasa? Pues que lo arropa, lo quiere de una forma que no le facilita ese proceso que he dicho de conocimiento y de transformación de su deseo, sino que queda atrapado en la seducción, y yo diría incluso en una especie de deseo incestuoso, no incestuoso en el sentido físico, pero sí incestuoso en el sentido psíquico, en el sentido mental. Ha quedado atrapado el hijo, y entonces esta madre se comporta con su hijo como así, arropándolo mucho, facilitándole mucho las cosas, estando muy a su disposición, como si fuera una posesión suya, como haciéndoselo todo, facilitándoselo todo en exceso. Piensen ustedes todas las cosas que un niño puede hacer, donde la madre debe ser una persona que, si bien quiera a su hijo, por supuesto, y le quiera mucho, sin embargo, tiene que facilitarle el crecimiento psíquico. No se lo puede hacer todo, tiene que ayudarle a solucionar las cosas, pero ayudarle no quiere decir hacérselas, no quiere decir facilitárselo y hacérselo todo. Piensen ustedes, por ejemplo, un niño de 7 años, por ejemplo, que va a desayunar, y un niño de 7 años, una madre que le prepara el desayuno, o puede ya hacer que ese niño prepare su desayuno casi. Que no sea la madre, ay, mira, tú te sientas ahí y yo te lo llevo todo, y te lo hago todo, y te lo facilito todo, y encima te quiero mucho. Esto es convertir el niño en un inútil. Porque toda su capacidad de crear recursos psicológicos ante la vida no se hace, no se crea, queda frustrada, queda inutilizada, y entonces el niño se convierte en una persona que no sabe enfrentarse con la vida, que no sabe relacionarse, que se aísla, que se inhibe, que todas sus capacidades y sus posibilidades quedan, digamos, a medio desarrollarse. Bien, esta madre, como digo, es así. Es así. ¿Pero por qué es así? Para que ustedes vean el triángulo edípico: el niño, la madre y el padre. Ese triángulo. Como la madre no ha podido investir a su marido con todos esos afectos, esos sentimientos, esos deseos, desplaza todo eso al hijo y lo toma como objeto de amor, por decirlo de alguna forma, y entiendan la comparación y la semejanza. Es como si hubiera tomado como objeto, como si de alguna forma el niño fuera el marido. Fuera el marido, salvando evidentemente todas las diferencias que haya que salvar. Claro que sí, por supuesto. Entonces, ese proceso, como digo, de mentalización, donde un niño ese proceso no lo realiza solo por aquello que decimos en psicoanálisis del complejo de castración. El complejo de castración quiere decir, decía Freud, que un niño, por ejemplo, teme, si el niño queda fijado a la madre, el niño teme como cree que el padre se convierte en un rival de esa relación que él establece a través de su deseo con la madre, y eso le lleva a temer su castración, dice Freud. Y entonces el niño se identifica con el padre para salir de ese proceso y toma como modelo al padre. Pero ese proceso no se realiza solo por una especie de complejo de castración, se realiza también porque hay un crecimiento psíquico. El niño se va dando cuenta de la vida, se va dando cuenta de toda esta trama de la familia, de que el amor de la madre es el padre, de que el amor del padre es la madre. Se va dando cuenta de ese triángulo, va entendiendo todo eso porque su mente se va desarrollando y porque sus sentidos
se abren al mundo, hay una apertura al mundo, a la realidad, a la sociedad, a su familia, a lo que pasa allí, lo va entendiendo, va haciendo la digestión de todo ese proceso. Y fruto de todo ese proceso de mentalización, desde lo primario a lo secundario, se construye su mente, se construye la mente. No debemos olvidar que no debemos confundir nunca, actualmente mucha gente yo creo, confunde la mente con el cerebro con la mente. Vamos a ver, la mente se construye a partir de las posibilidades que nos ofrece nuestro cerebro. Claro que sí, pero es un proceso construido a partir de eso, que no debe confundirse con eso. Mente y cerebro son complementarios, mente y cerebro están en continua relación. Pero fíjese, no hay cerebro sin mente y no hay mente sin cerebro, porque un cerebro necesita la mente también para funcionar, para realizar sus procesos bioquímicos y neurobiológicos. En el cerebro está la huella de toda nuestra evolución subjetiva, y esa huella que ha ido creándose en el cerebro es la historia de nuestra subjetividad, de nuestro desarrollo y de nuestra identidad. Y no hay dos cerebros iguales. Hay dos cerebros iguales si lo consideramos, bueno, iguales, si consideramos solamente los procesos bioquímicos, los procesos neurobiológicos. Pero si consideramos que el cerebro se construye también, se desarrolla, es como un motor que se pone en marcha a partir de los procesos de relación, de interacción, de relación con el mundo, entonces no podemos decir que un cerebro es solo lo bioquímico y lo neurobiológico. Es mucho más que eso. Esto, lo digo ya de paso, estoy preparando ahora un vídeo que podré tener listo para finales de mayo, creo más o menos, que voy a titular Neurociencias y Psicoanálisis. Y en este vídeo, que me está costando bastante trabajo, voy a explicar muchas cosas de esto que ahora mismo estoy diciendo muy brevemente. Bueno, vuelvo a nuestro caso. Vayamos al padre. ¿Cómo es el padre? El padre es un hombre, yo diría, controlador total. Lo tiene todo controlado hasta el más mínimo detalle. Le voy a poner un ejemplo para que usted vea hasta qué punto controla este hombre. Cuando él lo hace casi todo. Cuando él va a comprar, mire, compra en tal supermercado no sé qué porque allí tiene tal precio, lo otro en el otro porque no sé qué, aquello en aquel no sé qué, lo otro no sé qué. Fíjese hasta qué punto tiene controlado todo lo que tiene que ver con lo que tiene que comprar, con los precios, etcétera, etcétera, que a lo mejor hace un recorrido de 10 lugares diferentes para hacer una compra. La compra de lo que cualquiera de ustedes haría en un supermercado solo. ¿Cómo es este señor? Mire, es un señor ambicioso, muy controlador, muy perfeccionista. Esos dos conceptos que utilizamos en psicoanálisis, el yo ideal y el ideal yo. Su yo ideal es grandioso, omnipotente, megalomaníaco, él lo puede todo, él lo hace todo, él lo soluciona todo. Pero claro, el problema es que si tiene esa imagen de sí mismo, para poder tener esa imagen de sí mismo, tiene que chafar a los demás. Lo que hace el otro está mal, lo que hace el otro evidentemente no le llega ni a los talones de lo que él hace, y esto ha sido un aspecto importantísimo de la relación con su hijo. Un niño que siempre, todo lo que ha hecho ha estado mal. ¿Por qué? Porque el padre tiene la costumbre de decirle, eso está mal, eso no es así, eso no lo hagas, eso no lo cojas, eso no lo toques, esto no era como yo te había dicho. Con lo cual, el niño queda absolutamente desconcertado y todo ese proceso de tomar a su padre como modelo de identificación para transformarse, crecer psíquicamente, construir una mente y construir un mundo interior y relacionarse con el mundo y abrirse al mundo de una forma tranquila, confiada, serena, con confianza en sus recursos que se van creando poco a poco, todo eso queda fracasado, desarticulado, no se interioriza,
queda roto, queda frustrado. ¿Y qué pasa entonces? Que el niño, como la madre se lo pone muy fácil, se va hacia atrás, regresa hacia atrás, se va a la relación con su madre, se centra en esa comodidad, en ese placer, en esa seducción que la madre le ofrece. Y no crece psíquicamente, se queda como con un bagaje que luego no le permite relacionarse con uno. Mire, le hablaré de cosas concretas. Este señor fue a la universidad a estudiar. Bueno, me iré un poco más atrás. ¿Qué pasaba cuando estudiaba educación general básica o educación primaria y bachiller? Mire, hasta ahí todo fue relativamente bien. ¿Por qué? Porque todo era facilitado por la propia estructura de los centros donde estaba. Cuando estudiaba bachiller, tenía su grupo, él siempre estaba en un grupo, los conocía más o menos, él siempre era muy tímido, muy apocado, pero bueno, tenía un grupo donde ya los conocía durante años, y más o menos ahí estaba relativamente bien. Luego además tenía sus tutores, que siempre eran los mismos, sus profesores, que más o menos eran siempre los mismos, el centro siempre era el mismo, se lo conocía de pe a pa, todo le protegía. Era un contexto en el cual no naufragaba demasiado, porque era un contexto muy conocido y que le ponía las cosas fáciles como su propia madre. Pero llega a la facultad, y en la facultad, todo el que haya estado en una facultad lo sabe. Tú llegas a una facultad y allí todo eso, vamos, se deshace completamente. Tú allí te tienes que buscar las habichuelas, como se suele, porque tú estás estudiando una determinada carrera y sabes que a determinadas horas tienes una clase de tal, en el aula tal, otra clase en el aula tal, otra clase en el aula tal asignatura tiene un profesor. Normalmente eso de los tutores en la facultad, aunque sí que puedes hacer consultas y hay una tutoría, pero no es ni mucho menos con esa cercanía, con esa proximidad, con esa continuidad, con esa familiaridad que hay en un colegio o en un instituto. Por tanto, él se sentía perdido allí. ¿Y por qué se sentía perdido? Porque los recursos que habría tenido que crear para relacionarse con el mundo no se habrían creado. No se habían creado. Y entonces él se sentía allí entre tanta gente, unos que bajaban, otros que salían, unos que iban, otros que venían, como suele ocurrir en las facultades. Tú entras a una facultad y hay una efervescencia de gente cuando está en pleno curso, porque unos salen de una clase, luego otros entran a otra clase, bajan las escaleras, luego van al bar a tomar un café, luego tienen un examen, luego suben arriba a las habitaciones para hablar a lo mejor con un profesor, y hay todo un trasiego de gente que sube y que baja, y que cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Pero uno, en un lugar como ese, puede sentirse perdido, porque este señor tenía dificultad para hacer amistades, por tanto se aísla, por tanto no se queda por ahí sin saber qué hablar con nadie, se siente inferior, se da cuenta que los demás tienen más facilidad y él no puede hacerlo. Otra cosa que le pasaba era que, por ejemplo, si le ponemos en un contexto, mire, él puede sacar hasta sobresalientes si la facultad funciona de esta manera. Lo digo porque lo dice así, y es verdad. Dice, imagínense ustedes que le dijeran, mira, para tal fecha hay un examen, y el examen es, mira, aquí tienes los temas del examen, te los damos, esos son los temas. Tú tal día vienes aquí, te estudias estos temas y vienes, te examinamos. De esa forma le sacaría sobresaliente, porque lo ha hecho incluso en alguna asignatura que se prestaba a eso. Pero, ¿qué pasa? Que las cosas no funcionan así. Uno tiene que ir a clase. En las clases un profesor le dice, mira, pues te vas a leer este libro, el otro le dice, pues mira, toma mis apuntes, y el otro le dice, ve a la biblioteca. O sea, hay 50.000 cosas en las cuales él no sabía moverse. No sabía moverse en todo eso. No dominaba el lenguaje de la vida, no dominaba las interacciones de la vida, no dominaba la realidad. Estaba atrapado en ese deseo materno y en la dificultad que había tenido para tomar como modelo al padre, dirigir y tomarlo como modelo de transformación interior. Y por tanto en la vida tampoco podía hacer eso. ¿Qué pasaba? Pues que no se presentaba a los exámenes, que
que siendo un tío que mentalmente es muy brillante y podía haber sacado incluso sobresalientes y matrícula de honor, no se presenta. Es decir, no puede tolerar la frustración que la vida le presenta, no puede tolerar esa especie de comparación que hace él en su interior con los demás. Se ve inferior, por ejemplo, él ve, pues mira este chico, cómo se relaciona con este grupo, cómo habla con esta chica, cómo liga, cómo tal. ¿Qué pasa si uno no puede hacer nada de eso y está allí mirándolo, viéndolo? Porque se retira, que se aísla. ¿Por qué? Porque no puede tolerar ese sufrimiento. No puede tolerar ese sufrimiento. Pues todo esto, para que ustedes vean qué significa eso del complejo de Edipo, esto es lo que llamamos complejo de Edipo. Todo este proceso donde el deseo, en el caso de un niño, va dirigido a la madre, esa madre, si es una buena madre, tiene que despegarlo de él, tiene que quererle mucho, pero al mismo tiempo, si la madre tiene como objeto de amor al padre, el niño se da cuenta, y al darse cuenta que el objeto de amor de esa madre es el padre, el propio niño se despega de la madre, y se va hacia el padre. En la niña ocurre al revés, en la niña el objeto de amor primero es la madre, luego se va hacia el padre, pero luego vuelve hacia la madre, tomándola como objeto de amor, pero no ya como objeto de amor primario, sino como modelo de identificación para construir su personalidad. Mire, hace muy pocos días una señora, lo voy a decir muy brevemente, la historia. Ella tiene 2 hermanos, ella es la tercera. El padre quería tener una niña, y se empeña en tener una niña. La madre no quería en absoluto tener esa niña. Nace la niña, que es ella, y la madre pasa olímpicamente de ella. Tenían unos negocios, y la madre la abandona, vamos, no le hace ni caso. El padre sí que le hace caso, pero ¿cómo le hace caso? La toma así como mi nenita, mi hijita, o sea, la seduce. Lo mismo que hace esta madre de este señor al que le cuento, en este caso hace el padre de esta señora, ahora es una señora ya mayor, de la que le hablo. Vean el ejemplo contrario, un niño y una niña. ¿Qué ha ocurrido con esta mujer? Un absoluto fracaso su vida. No ha podido hacer prácticamente casi nada de lo que una mujer normal podría hacer. No ha podido tener una pareja, no ha podido tener hijos, no ha podido tener una tarea normal, etcétera, etcétera. Menos mal que su familia tenía una economía bastante buena y por ahí ha podido, pero si no, un desastre total. Y fíjense ustedes que es lo mismo que le decía del hombre, del señor este, pero en el caso de una mujer. Entonces, este es un poco el panorama. El padre, un hombre perfeccionista. Mire, una cosa que me contaba este señor. A veces iba con su padre se lo llevaba a un supermercado a comprar. El niño le decía, papá, mira, esto... porque el niño ya tenía 8 o 10 años y sabía ya lo que había que comprar, ¿no? Entonces, papá, mira esto, lo he hecho al carro. Y el papá, ¿pero cómo vas a echar al carro eso? Eso es muy caro, es que no sabes elegir, es que no sabes mirar. Mira. Y entonces lo dejaba chafado, lo dejaba humillado, lo dejaba hecho polvo. Entonces, ¿qué pasa? Que este niño ha creado una gran rabia hacia su padre. Porque siempre le ha humillado, siempre le ha dejado a la altura de los zapatos. Entonces, lo ha visto una especie de Dios, una especie de... donde todo lo solucionaba, todo lo hacía bien, todo era perfecto, y donde él nada hacía bien, todo era frustración, todo era imperfección, todo era desarraigo y desidentificación, no podía. Por tanto, esa identificación a través de la cual el niño pasa del padre o de la madre hacia el padre o la madre, depende de qué sexo sea, se ha producido todo ese proceso edípico, todo ese proceso de transformación que va desde el deseo a la realidad, desde una mente que no está construida a la construcción de una mente, es como un arquitecto que tiene
los ladrillos, el cemento, el hierro, el lugar para construir. Pero señores, todo eso, con todo eso luego tiene que haber una inteligencia que sepa qué hacer con todo eso y construir una casa. Pues eso pasa. Tenemos los deseos, tenemos nuestra mente, nuestro cerebro, tenemos esas personas que hay ahí, tenemos nuestra capacidad, nuestros aspectos cognitivos, nuestra mente que se va desarrollando, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Pero si con todo eso no hay un clima, no hay un ambiente que nos facilite cómo construir y qué hacer con todo eso, al final la casa se construye y se construye mal. ¿Y qué pasa? Que a los 4 días se agrieta y los habitantes dicen, ¿pero dónde, en qué casa nos hemos metido? Aquí, si esto cualquier día se va a caer. Esto es un poco la historia de este chico con esta madre, con este padre. Un padre que no se constituye en un modelo adecuado que permita ese proceso, esa elaboración del pensamiento, de la capacidad de pensar, que va dándose cuenta de todo este proceso y va pasando, transitando desde la madre, el padre si es niño, desde el padre a la madre si es niña. Y así es como se construye el ser humano. ¿Por qué esto es tan importante? Mire, cualquier ser humano que no haya hecho este tránsito de una forma adecuada, ha fracasado en la vida. Este caso que lo estoy poniendo es un caso de otros muchos, porque puede haber un tránsito por el Edipo que convierta a una persona en un mafioso, en un violento, en un asesino, en un pederasta. Son otros casos de los que hablaré algún día, porque este es un caso de cómo se ha transitado por ahí, mal, de una determinada manera, pero mal. Pero imagínense un tránsito donde un niño se identifica con un padre asesino. ¿Qué va a ocurrir? Porque probablemente, o con un padre que lleva una vida verdaderamente lamentable, con un padre que puede ser drogadicto, que puede ser alcohólico, que puede ser un perverso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de diferentes posibilidades de vivir el Edipo. Es un proceso único porque va desde el deseo a la realidad, desde lo primario a lo secundario, desde los elementos a hacer algo con esos elementos, desde el cerebro con las posibilidades que tiene a la construcción de una mente a partir de aquello que le suministramos a ese cerebro para que pueda construir una mente. Todo ese proceso, puede haber muchas formas de transitar por el proceso, como hay muchas formas de subir a lo alto de una montaña, por muchos caminos, por muchos vericuetos y con diferentes posibilidades técnicas. Uno puede ir con un equipo maravilloso y otro puede ir con un equipo que luego se congela arriba cuando está arriba y se muere allí en la nieve, si hay nieve, ¿no? Bien, esto es lo que quería decirle. Luego, fíjese que esto se da también en la vida social, en la vida cultural. El mundo, la sociedad, puede ser como una buena madre, o como una mala madre, o como un buen padre y un mal padre. Y entonces, la sociedad, la cultura, la sociedad, nos ayuda a construir nuestro interior, nuestra personalidad, nuestra mente, nuestras formas de relación, nuestras formas de identificación, la construcción de un proyecto, o simplemente nos deja en la estacada, en esa especie de juego del deseo que no sabemos integrarlo bien con la realidad. Por tanto, la cultura, los modelos culturales y sociales, las formas de organización social, de organización de la sociedad, de las formas de organización, posibilidades de forma, también podemos decir que hay un cierto Edipo, por así decirlo, social, cultural, ¿no? Bien, esto es más o menos lo que quería decirle, y esto es tan
ténganlo en cuenta los padres, los educadores y también todos nosotros, que en la educación de sus hijos, los que sean padres o aquellos que vayan a ser padres, tengan muy en cuenta todo esto. Ténganlo también muy en cuenta los profesores, los educadores, cuando vean un niño en su clase que no funciona bien, que se dan cuenta que está fracasando, que se dan cuenta o bien que es un niño muy agresivo, o bien que es un niño tímido, muy inhibido, que siempre está solo, que no se integra, etc., es porque todo este proceso no está funcionando. Algo ha pasado ahí. Y deben ustedes entonces, los padres, los educadores, recurrir a las personas que les orienten para sacar a los niños de una situación que les va a llevar a un fracaso luego para toda su vida. Porque este señor del que le hablo, como les he dicho, tiene un trabajo que no se parece en nada a lo que él hubiera querido. No pudo estudiar esa carrera, se la dejó, es una persona bastante aislada, es una persona, fíjense, es una persona que le llaman, porque es un gran entendido en fauna, pero entendido, porque le gusta leer mucho, estudia mucho, pero no puede, todo eso lo vive en su aislamiento. Pero, por ejemplo, le llaman de una organización para que vaya a colaborar con ellos. No puede ir. ¿Por qué? Porque no puede ir porque ir supone enfrentarse con todo ese proceso, el mismo proceso de la universidad, pero ahora en otra situación, donde tiene que relacionarse con los demás, tiene que poder expresar sus opiniones, tiene que poder definirse y decir lo que piensa, pero en todo eso tiene dificultades enormes. ¿Por qué? Porque con su padre no pudo realizar todo ese proceso, ni con su madre tampoco. Y por tanto, lo reedita, lo reproduce en la vida, y por tanto lo mismo que fracasó en aquello, fracasa en esto. Y la terapia lo que está haciendo es ayudando a salir de todo eso. Hemos conseguido algunas cosas, por ejemplo, hemos conseguido una cosa, por ejemplo, que se case y tenga una niña, por ejemplo, cosa que para él era antes una cosa completamente fuera de sus posibilidades, y otra serie de cosas. Entonces, repito, tengan en cuenta todo esto, todos, para hacer este mundo un poco mejor. A veces cuando yo hablo de hacer un mundo mejor, de cambiar la sociedad, de luchar contra la corrupción, de hacer cambios, a veces me refiero a todo esto, porque a veces hablamos, queremos cambiar el mundo, pero el mundo se cambia cambiando las cosas que tenemos delante de nuestras narices todos los días, convirtiéndonos en seres responsables, asumiendo nuestra responsabilidad, dando respuesta, porque eso es la responsabilidad. Responsabilidad quiere decir que nosotros tenemos que dar respuestas adecuadas a los problemas que la sociedad nos plantea. Si no damos respuestas adecuadas, es porque no somos maduros, porque no nos hemos hecho seres responsables y libres. Entonces, convirtámonos en esto, en seres responsables y libres, y cambiamos el mundo, y cambiemos la sociedad, y atendamos adecuadamente a los niños, y seamos buenos padres, y seamos buenos profesores, y seamos buenos ciudadanos, porque de esta manera cambiaremos este mundo. Bien, gracias por todo. Permítame ahora, después de acabar esto, que les diga dos o tres cosas. Bueno, ya saben que en el blog hay muchos vídeos, mira, hay vídeos sobre el yo, la fortaleza del yo, hay vídeos sobre, por ejemplo, sobre la psicoterapia, hay vídeos sobre la contaminación mental, que es un vídeo precioso, hay vídeos sobre la naturaleza, hay vídeos sobre qué es la realidad, hay montones de vídeos que ustedes pueden, hay vídeos sobre la depresión que ustedes pueden mirar y aprovecharse de todo este esfuerzo que estamos haciendo, yo en este lugar y José Luis en la parte técnica, para ayudarse. Para eso lo estamos haciendo, para que ustedes ayuden de esto, para convertirse en mejores personas, y siendo mejores personas, y cambiar este mundo. Esa es la finalidad de este blog. Por tanto, espero que se ayuden. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores, a todos aquellos que visitan el blog. Las actividades que haremos próximamente son las siguientes. Como les he dicho, estoy preparando el vídeo sobre neurociencias y psicoanálisis.
Pronto vamos a hacer una entrevista a una señora que se ha dedicado toda la vida a la enseñanza. Eso está próximo. Otra entrevista a una señora que trata en un centro con psicóticos. También tenemos programada una entrevista para dentro de las 3 semanas próximas. Y luego, esto es lo que está... En cuanto a una cosa que siempre me deja ahí un cierto dolor, muchas veces no puedo contestar adecuadamente a las personas que me envían correos porque mi tiempo es limitado y no llego a todo, y también me canso y también tengo que tener ratos de descanso. Pero les pido disculpas si no llego a todo. Entiéndanlo ustedes que a veces es muy difícil, incluso a veces es imposible. Bueno, y después de todo esto, solamente darles las gracias, y como estamos en Pascuas, sea aquí en Valencia, en España, donde ya va haciendo calor, en otros lugares donde hace frío, pues nada, que tengan unas felices Pascuas.